Y y ya si fuera necesario, la clase del miércoles discutimos sobre la entrega del examen, ¿va? Yo creo que es tiempo suficiente con lo que veamos hoy y mañana, entonces no debería de haber ningún problema, pero lo vamos discutiendo, ¿va? Igual acuérdense lo que les dijo Ramón, les dimos un poco más de tiempo para el examen, digo, para la práctica, pero igual ya está ahí ya tenemos la siguiente práctica, entonces pues mañana la van a estar viendo con Ramón también. No sé por qué no me deja compartir pantalla. Ahí está. Listo. Ahora sí. Sí se alcanza a ver pantalla, ¿verdad? Para ir escribiendo. Sí, Va, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Nos quedamos justo habíamos hablado de dos niveles semánticos. La semántica estática, que quedamos que era justo la que mediante criterios sintácticos, la que solamente leyendo la expresión nos podía dar información sobre su significado, ¿no? Y entonces la semántica estática que nosotros definimos fue una semántica que se encargaba de encontrar variables libres dada una expresión cualquiera de nuestro lenguaje, nuestra semántica estática nos ayudaba a encontrar variables libres. Algo muy importante aquí, la semántica estática no es única. Nosotros podemos definir varias semánticas estáticas para un solo lenguaje. De hecho, para este lenguaje que estamos construyendo, vamos a definir más adelante otra. Cuando veamos sistemas de tipos, vamos a definir una semántica estática que nos diga si una expresión está o no está bien tipada. Entonces, eso también es algo, también es algo semántico y algo estático. Entonces, lo podemos reconocer mediante una semántica estática, mediante criterios meramente sintácticos. Nosotros podemos reconocer si una expresión está bien tipada o no. Entonces, es importante porque en general, pues con la semántica dinámica, que es la que vamos a empezar a ver hoy, sí hay una única semántica dinámica. En el proceso de estudio de un lenguaje, sí tenemos una única semántica dinámica, que es la que define cómo se van evaluando las expresiones, pero podemos tener varias semánticas estáticas, ¿vale? Que es justo lo que les decía acá cuando empezamos con este diagramita, ¿no? Que tenemos primero el análisis léxico, luego el análisis sintáctico y podemos tener varias semánticas estáticas y por último la semántica dinámica, que es la que nos va a arrojar un resultado. Si no es un lenguaje tipado, entonces no, pues no definiríamos De hecho, eso es algo importante, que son conceptos que vamos a ver más adelante, ¿no? El que sea o no tipado es diferente a que tenga o no tenga notaciones de tipos. Entonces, si nuestro lenguaje, todos los lenguajes tienen tipos, no hay ningún lenguaje que no tenga tipos, pero hay diferentes formas de tipar nuestro lenguaje, diferentes formas de manejar estos tipos o de jugar con estos tipos. Entonces, dependiendo de la forma que nosotros utilicemos o de la forma que nosotros elijamos de jugar con estos tipos, va a ser el tipo de semántica estática que podemos definir. Nosotros en general nos vamos a concentrar en dos. Una que es verificación de tipos, es decir, que se verifique que los tipos se están utilizando correctamente, y la otra que va a ser inferencia de tipos. La inferencia de tipos es intentar deducir cuál es el tipo de una expresión, ¿va? Entonces, hay diferentes como sabores de los tipos y hay diferentes formas de lidiar con ello y es algo que es, si no me equivoco, el tema que sigue, ¿no? Entonces lo vamos a estar viendo la próxima semana. Ok, entonces vamos a empezar con lo que sería nuestra semántica dinámica. Ok, entonces quedamos que la semántica dinámica es la que se va a encargar justamente de decirnos cuál es el resultado de la evaluación de nuestro programa. Hasta ahorita nos hemos concentrado únicamente en garantizar que la expresión es correcta,
que la expresión está bien escrita, que la expresión utiliza los lexemas correctos, que nuestra expresión tiene este sentido semántico, que no tiene variables libres, ¿no? Hasta ahorita solamente nos hemos encargado de eso. Todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido para verificar que lo que está escribiendo la persona que está programando nuestro lenguaje está bien, lo escribió bien y que se puede evaluar. Ahora lo que nos falta es saber cómo lo vamos a evaluar y de eso se va a tratar la semántica dinámica. La semántica dinámica nos va a decir cómo evaluamos nuestra expresión y cuál es el resultado de la evaluación de esta expresión, ¿no? Lo que a nosotros nos va a interesar mucho es el resultado de la expresión, porque el resultado de la evaluación, perdón, el resultado de la evaluación es lo que nosotros le vamos a regresar a nuestro usuario, ¿no? Si el usuario nos pone 5 más 3 no le interesa la suma, no le interesa ni siquiera el proceso de la suma, le interesa únicamente el resultado. Entonces, el resultado va a jugar un papel muy importante en el estudio de la semántica, pero para nosotros en particular, para nosotros que estamos diseñando un lenguaje, el resultado no va a ser lo único, sino también nosotros partimos de una expresión y a partir de aquí hay todo un proceso de evaluación y eso genera un resultado. Para el usuario final, el resultado es lo importante, lo que nosotros le estemos regresando. A nosotros sí nos va a importar el resultado, vamos a estar considerando el resultado, pero lo que más nos va a importar es justo esto, el proceso de evaluación. Para nosotros, el proceso de evaluación va a ser justo el objeto de estudio cuando hablamos de semántica. ¿Ok? Entonces, acorde a esto, a la expresión, al proceso de evaluación y al resultado, tenemos diferentes tipos de estudiar la semántica. ¿Ok? Todo esto es lo que nosotros hemos estudiado hasta ahorita, lo que tenga que ver con la expresión, con cómo se escribe, con qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. A partir de ahora nos vamos a enfocar en esta parte de acá, en el proceso de evaluación y el no obtener el resultado. Y dependiendo de cómo lo hagamos, hay tres distintas formas de estudiar la semántica. Primero viene una que se llama semántica denotativa. Y la semántica denotativa nos concentramos justamente en los efectos que tiene nuestro programa en la computadora, los efectos que genera la ejecución de nuestro programa. Por ejemplo, nosotros esto lo podemos pensar de una forma muy simple. Cuando nosotros estamos programando en un lenguaje imperativo, pues nosotros tenemos aquí algo que se llama estado. ¿No? Y el estado pues es nada más una colección de variables con su valor. Entonces pensemos que tenemos una variable x con el valor de 1. Y nuestro programa pues va a ser justamente una asignación. Pensemos en este programa, x más más. Y entonces como resultado vamos a obtener un estado en donde x es igual a 2. Esto es lo que estudia la semántica denotativa. ¿Cuál era el estado o cómo era el ambiente antes de la ejecución de nuestro programa y este, mm, ¿cómo se llama? Y qué efecto genera la ejecución de nuestro programa? Este es un ejemplo muy simple, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí lo único que estamos haciendo es aumentar en 1 el valor de x, pero se puede ver perfectamente el efecto que tiene en el estado. Entonces, esto es lo que se conoce como semántica denotativa. La semántica denotativa se encarga de estudiar el efecto de la ejecución de nuestro programa. ¿Qué causa el ejecutar este programa? Otro ejemplo muy clásico, es un ejemplo que se utiliza todo el tiempo con semántica denotativa. Tenemos un estado con x igual a 2 y y igual a 5. Y entonces tenemos un programa que lo que va a hacer es justamente eh, declarar una nueva variable y la vamos a igualar a x, luego x la igualamos a y la igualamos a z. ¿Qué está haciendo este programa? ¿A qué le suena este programa?
como una sustitución de las que hacemos en lógica o de las variables. Alfa equivalencia, quizás. Más que una alfa equivalencia, justo como lo dice Miguel, es un swap. Originalmente en X teníamos 2 y en Y teníamos 5. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a tener aquí al final va a ser en X 5, en Y 2 y una nueva variable Z que va a tener el valor de 2 también, ¿no? Lo que hicimos fue justamente un swap. Agarramos estas variables y les invertimos el valor. Lo que antes valía X, ahora vale Y, y lo que antes valía Y, ahora vale X. Y aquí es en donde la semántica denotativa se encarga justamente de estudiar el efecto que tuvo. ¿Qué causó el hecho de que se ejecutara este programa? ¿Qué fue lo que causó en mi estado la ejecución de este programa? ¿Vale? ¿Queda claro lo de la semántica denotativa? Sí, profe. Va, perfecto. Ahora, la siguiente semántica va a ser justamente una semántica a la cual le vamos a llamar semántica axiomática. La semántica axiomática va a combinar justamente nociones de lógica. Y lo que nos va a permitir la semántica axiomática es demostrar la correctud parcial de un programa. Es decir, que un programa realmente haga lo que nosotros estamos esperando. Ese es el fin de la semántica axiomática, que el programa funcione como nosotros estamos esperando que funcione. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. Y entonces aquí va a ser algo muy parecido a la semántica denotativa, pero ahora lo que vamos a tener es, en lugar de concentrarnos en cómo eran las cosas antes y cómo eran las cosas después, vamos a concentrarnos en condiciones. Por un lado vamos a tener lo que vamos a llamar precondiciones, luego vamos a tener nuestro programa y luego vamos a tener postcondiciones. Y la idea es más o menos la misma que nosotros teníamos acá. Las precondiciones son cosas que se cumplen antes de la ejecución de nuestro programa. Después viene la ejecución del programa y nuestras postcondiciones son cosas que se cumplen al final de la ejecución de nuestro programa. Si consideramos este mismo ejemplo, el ejemplo del swap, copio esto, tenemos el mismo programa, pero ahora, en lugar de concentrarnos en cuál fue el efecto, nos vamos a concentrar justamente en que opere o que realmente haga lo que nosotros estamos buscando mediante lógica. Y entonces nuestras precondiciones van a ser fórmulas lógicas que definen cómo eran las cosas antes, se tiene que cumplir antes de que se ejecute este programa. Y entonces, antes de que se ejecute este programa, yo le quiero decir X tiene que tener el valor de N y Y tiene que tener el valor de M. Y, ¿ok? Aquí este es el operador lógico AND, ¿no? Le estoy diciendo, esta es mi precondición. X tiene un valor que le vamos lo vamos a considerar N, mientras que Y tiene un valor que vamos a considerar M. Entonces, si esta es la precondición de mi programa, después de la ejecución de mi programa, mi postcondición va a ser X ahora tiene el valor de M y Y ahora tiene el valor de N. ¿Vale? Entonces aquí lo que nosotros le estamos diciendo es, nuestro programa es un swap. Para que este programa realmente esté haciendo lo que nosotros esperamos que haga, bajo esta precondición, después de ejecutar nuestro programa, se tiene que cumplir esta postcondición. Es muy parecido a lo que le decíamos acá, pero acá nos estamos enfocando en el efecto que tuvo la ejecución. Aquí nos estamos enfocando en que este programa realmente haga lo que nosotros estamos buscando que haga. Definimos cuáles son los requerimientos necesarios
ejecutamos el programa y después de eso, el programa tuvo que haber tenido esta reacción, ¿vale? Entonces, aquí, si esto más bien se cumple, entonces sabemos que nuestro programa es parcialmente correcto, que es de lo que se trata la semántica axiomática. ¿Ok? Estas dos semánticas son muy parecidas, no se preocupen mucho por ellas, realmente estas semánticas no son las que vamos a ver en el curso, son semánticas que existen, es otra forma de estudiar el significado semántico de un programa, pero no son parte de este curso, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es justo el proceso de evaluación y aquí no se está hablando nunca del proceso de evaluación, se está hablando justo de los resultados de la evaluación, pero no del proceso, ni siquiera de los resultados, sino de las consecuencias o los efectos que tuvo la evaluación, pero no se está hablando del proceso, ¿vale? ¿Hay alguna duda con alguna de estas dos semánticas? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a concentrarnos en la que sí nos interesa para el curso, en la que sí vamos a estar estudiando en el curso. Y esa se llama semántica operacional. La semántica operacional se va a encargar justo del proceso de evaluación. La semántica operacional me va a decir la expresión 2 más 3, después de haberla evaluado de esta forma, resulta en un 5. Esto es de lo que se encarga la semántica operacional. No nos importan los efectos, no nos importan las condiciones y no nos importa la evaluación. ¿Cómo vamos a ir evaluando esta expresión y hasta dónde vamos a llegar? Eso es lo que estudia la semántica operacional. En la nota dice es el estilo semántico. En este estilo de semántica, el significado de un programa será el cómo se ejecuta en una máquina. Se estudia el proceso de ejecución de un programa y el resultado que éste produce. ¿Ok? Entonces aquí es justo lo que nos vamos a enfocar. ¿Cómo se está estudiando este programa? ¿Cómo se está evaluando perdón, este programa y el resultado que va a producir? Entonces, dentro de la semántica operacional hay dos formas de modelar esta semántica. La primera es una semántica natural, también conocida de paso grande. La semántica operacional de paso grande o la semántica operacional natural se enfoca en el resultado. Lo que le interesa a la semántica operacional de paso grande es el resultado de la evaluación. Esa es la parte importante del estudio de la semántica operacional natural. El resultado de esta evaluación, la de paso grande, por eso se llama de paso grande, porque en un solo paso se encarga justamente de obtener el resultado. Esta semántica es la con la que ustedes van a estar trabajando en el laboratorio. Todo lo que ustedes implementen en el laboratorio se va a enfocar en conseguir resultados, no en el proceso que le lleva. El proceso es lo que vamos a estudiar aquí en la teoría. En el laboratorio nos interesan los resultados. En el laboratorio lo que nosotros vamos a estar buscando son los resultados. Entonces, esta semántica operacional, la semántica operacional natural, es justamente la que se enfoca en el resultado y es la forma en la que ustedes van a estar implementando intérpretes. Pero viene la otra, que es justo la semántica operacional estructural o de paso pequeño. ¿A qué se refiere de paso pequeño? Vamos a ir estudiando esto de aquí. El resultado sí es importante, es a lo que queremos llegar, pero nuestro objeto de estudio es el proceso con el cual construimos ese resultado. No el resultado, porque la semántica, para que se vea más claro, lo voy a poner de este color, porque en la semántica de paso grande, este es el objeto de estudio, el resultado al que llegamos, pero en la de paso pequeño,
Este es nuestro objeto de estudio. ¿Cómo le hicimos para llegar a este resultado? El resultado sí es el final, pero no es nuestro objeto de estudio. Y esto es en lo que nosotros nos vamos a enfocar aquí en la teoría. En el laboratorio van a construir resultados, pero aquí en la teoría nosotros nos vamos a enfocar en ir viendo cómo se va a ir evaluando cada una de nuestras expresiones, de qué forma van a irse evaluando todas las expresiones paso a paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, ahorita vamos a ver un ejemplo, bueno, hoy no creo que nos dé tiempo, pero mañana vamos a definir las dos semánticas para el lenguaje que ya tenemos. Pero, por ejemplo, una semántica de paso pequeño, bueno, primero la de paso grande. De paso grande, si ustedes tienen 2 más 5 por 3 menos 2. Esto en la semántica de paso grande va a ser pues 2 más 5 es 7 y 3 menos 2 es 1, entonces el resultado es 7. En la semántica de paso pequeño va a ser 2 más 5 por 3 menos 2. Esto pues en un paso es 7 por 3 menos 2 y esto en un paso es 7 por 1 y ya esto en un paso es 7. Aquí nos enfocamos en conseguir el resultado. Luego, de paso grande. En un solo paso, vea el resultado. Aquí lo que nos interesó es justamente todas estas transiciones que se hicieron, porque el 5 más 2 es un 7. Entonces, antes de llegar al 7 final, tenemos que reducir el 5 más 2. Y luego el 3 menos 2 va a ser un 1. Entonces, antes de conseguir este resultado final, tenemos que reducir también esa parte. Y luego nos queda esta operación y esta operación la vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros en teoría vamos a estar estudiando esto. En laboratorio no tiene sentido porque en el laboratorio la computadora va a hacer todo este proceso por atrás. Todo este proceso lo va a hacer la computadora por ustedes. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Pero en la teoría es en donde sí vamos a estar buscando entender cómo le hace la computadora. Acuérdense que el objetivo final de este curso, el objetivo primordial de este curso era entender cómo le hacía la computadora para interpretar lo que nosotros le estábamos diciendo. Y esto es la forma en la que lo está interpretando. Así lo hace. Esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí en la teoría. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Entonces, lo que hace Happy es, por ejemplo, como la semántica operacional de paso pequeño, y ya lo que vemos después es la semántica operacional de paso grande, como en el punto HS que se genera. No, Happy se queda en la parte sintáctica. Happy no se mete nada en la semántica. Happy lo que hace justamente es construir un analizador sintáctico que nos ayuda a traducir de sintaxis concreta a sintaxis abstracta. Pero esta parte de la semántica es algo que ustedes van a implementar. Es algo que es justo la práctica que van a ver el miércoles con Ramón. La tercera práctica habla justamente de esta parte, de la parte de semántica. Y aquí justamente lo que ustedes van a interpretar, lo que ustedes van a implementar son intérpretes. ¿No? Intérpretes así como, por ejemplo, cuando ustedes están utilizando Python, abren el intérprete de Python y ahí pueden escribir expresiones y qué es lo que hace. Ustedes escriben la expresión en sintaxis concreta y tiene todo este proceso que nosotros ya hemos visto. Hace la conversión, el análisis léxico, el análisis sintáctico, las respectivas semánticas estáticas y luego a ustedes les arroja un resultado. ¿No? Ustedes en el prompt ponen ahí nada más 3 por 5 y el resultado que les arroja Python es 35. Todo este proceso que hizo atrás es el proceso que nosotros estamos estudiando aquí.
En ese sentido, eso que ustedes ven es lo que ustedes van a implementar en el laboratorio. Intérprete que haga justamente eso, que un intérprete que se encargue justamente de recibir una cadena de texto y a partir de eso generar un resultado. Así tal cual como lo hacen los intérpretes de los lenguajes que ustedes están acostumbrados a utilizar. Eso es lo que ustedes van a implementar y eso es lo que se refiere justamente a la semántica. Ahí es en donde viene la semántica. Como ejercicio le voy a decir a Ramón que lo chequen cómo se implementaría la semántica de paso pequeño. Les digo, es hasta cierto punto innecesario hacerlo porque esta es la forma en la que opera la computadora por atrás. Nosotros implementamos semántica de paso grande, que es lo que ustedes van a hacer con sus intérpretes, pero la computadora por atrás está haciendo esto. Y esto es lo que a nosotros en teoría nos va a interesar. ¿Cómo le hace la computadora para razonar lo que nosotros le estamos diciendo? ¿Va? Pero Happy se queda únicamente con la parte sintáctica. Happy lo que hace es agarrar una cadena de texto y traducirla a un árbol de sintaxis abstracto. ¿Va? ¿Alguna otra duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Nosotros con sintaxis teníamos diferentes herramientas. Teníamos gramáticas, teníamos definiciones inductivas. Aquí lo que nosotros vamos a tener son sistemas de transición. Y acuérdense que los sistemas de transición son como autómatas, ¿no? En donde tenemos diferentes estados y lo que vamos haciendo es ir transitando entre estos estados. Esto que nosotros tenemos aquí. Este es un estado y de ese estado nos lleva a este otro estado y de este estado nos lleva a este otro estado y de este estado nos lleva a este otro estado. Así es como vamos a definir nuestro sistema de transición. Vamos a ir definiendo estados y le vamos a ir diciendo cómo va a funcionar esta relación, la relación de transición entre todos estos estados. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene un sistema de transición? Pues primero tenemos un conjunto de estados. Primero le tenemos que decir cuáles son los estados. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con eso. Un conjunto de estados. Y nosotros vamos a decir que nuestro conjunto S de estados va a ser igual a todos los árboles de sintaxis abstracta que nosotros tengamos. Cualquier árbol de sintaxis abstracta que se pueda generar con la definición que nosotros dimos va a ser uno de los estados. Porque si se fijan aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los estados intermedios por los que pasa? También son expresiones válidas de nuestro lenguaje. Esto es algo que nosotros pudimos haber puesto desde el principio. Esto también es algo que pudimos haber puesto desde el principio. Y incluso el resultado también es una expresión válida de nuestro lenguaje. Lo que va haciendo en el proceso de interpretación o en el proceso de evaluación de ejecución de nuestro programa es justamente va pasando por diferentes expresiones también del lenguaje. Esta es una expresión del lenguaje con la que partimos, pero esta también es una expresión del lenguaje y esta también es una expresión del lenguaje y esta también es una expresión del lenguaje. Aquí en medio no puede haber expresiones que no sean de nuestro lenguaje. Todos los estados intermedios por los que está pasando nuestra evaluación son expresiones válidas del lenguaje. Entonces, por eso todos los estados de nuestro sistema de transición van a ser los árboles de sintaxis abstracta que se pueden generar con nuestro lenguaje. Y esto es justo el por qué no lo podemos hacer con un autómata. ¿Cuántos árboles de sintaxis abstracta tenemos? Para el lenguaje chiquito que ya tenemos, ¿no? El de expresiones aritméticas. ¿Cuántas expresiones aritméticas se pueden crear? Exactamente, ¿no? Infinitas.
tenemos una infinidad de expresiones aritméticas. ¿Y cuál es la principal característica de los autómatas? Todos son finitos, todos tienen un conjunto de estados finitos. Entonces necesitamos un sistema de transición que nos permita tener justo un conjunto infinito de estados, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a definir justamente de esta forma nuestros estados. Cualquier cosa que pueda ser un árbol de sintaxis abstracta va a ser también un estado, ¿vale? Y entonces eso lo podemos decir mediante una regla de inferencia como para que A sea un estado, entonces A tiene que ser un árbol de sintaxis abstracta. Todos los estados por los que vamos a ir pasando son expresiones válidas de nuestro lenguaje. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, Todo perfecto. Va, excelente. Dentro de nuestros estados, pues tenemos unos especiales, ¿no? Vamos a empezar con los estados iniciales. Ahora, ¿cuáles son las expresiones que sí podemos evaluar? ¿No? Porque los estados iniciales van a definir justo expresiones que sí podamos evaluar, expresiones a partir de las cuales nosotros podamos comenzar un proceso de evaluación. Entonces, no todos los árboles de sintaxis abstracta son expresiones que podemos evaluar. No podemos evaluar todos los árboles de sintaxis abstracta, pero hay algunos especiales que sí, y esos son los que van a ser nuestros estados iniciales. Aquí hay dos cosas. Primero, tienen que ser sintácticamente correctas, pero si es un árbol de sintaxis abstracta, eso quiere decir que ya pasó el análisis sintáctico. Entonces es correcto. Sintácticamente, léxica y sintácticamente es una expresión correcta. No tiene lexemas que no son válidos y se construyó correctamente acorde a mi gramática, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras expresiones solo con ser árboles de sintaxis abstracta, ya cumplimos con esa parte. Todos nuestros estados ya sabemos que son léxica y sintácticamente correctos. Ahora nos falta una parte muy importante, que es la parte de la semántica estática. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues esta es una expresión que no podemos evaluar. Es una expresión con una variable libre. No podemos evaluar esa expresión. No hay forma de evaluar esta expresión de aquí porque no sabemos quién es X. Entonces no vamos a poder evaluarla nunca. Lo que sí podemos hacer o lo que deberíamos de hacer en este caso, pues es justamente encontrar las expresiones que sí se pueden evaluar. Y entonces, para eso, vamos a decir que nuestro conjunto de estados iniciales son todos los As que son árboles de sintaxis abstracta que cumplen con una correctud léxica y sintáctica y que también no tienen variables libres. ¿Se acuerdan que esta era nuestra semántica estática para definir la presencia de variables libres? Entonces así sabíamos que no había presencia de variables libres. Sintácticamente correcta y semánticamente también correcta. Es una expresión que sí se puede evaluar. Ahora, estos sí podrían ser estados intermedios. No son estados que descartamos completamente, porque sí podrían ser estados intermedios. Si previamente ya definimos X, entonces esto sí es un estado intermedio válido, pero no es un estado inicial válido, porque esta tiene variables libres. Entonces decimos que nuestros estados iniciales son todos los árboles de sintaxis abstracta que no tienen variables libres, ¿no? Entonces eso le vamos a llamar, se le llama como expresiones cerradas. Las expresiones cerradas son expresiones que no tienen presencia de variables libres.
que es exactamente lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Esos van a ser nuestros estados iniciales. Y lo podemos modelar con el siguiente juicio. A es inicial. Si A es un árbol de sintaxis abstracta y a partir del conjunto vacío, A no tiene ninguna presencia de variables libres. ¿Vale? Entonces decimos que esto es un estado inicial. ¿Hay alguna duda con los estados iniciales? Va, perfecto. Entonces vamos a pasar a los últimos, que son nuestros estados finales. Y en este punto, exclusivamente en el lenguaje de expresiones aritméticas, ¿de qué forma van a ser todos los resultados? ¿Hasta dónde tendríamos que reducir? ¿Cuál va a ser el resultado siempre de valor a una expresión aritmética? Pueden ser sumas, pueden ser productos, pueden ser LEDs. Exactamente, son números. Siempre, siempre en el lenguaje de expresiones aritméticas, nuestros estados finales van a ser los números. ¿Vale? Entonces los estados finales van a ser todos los A's árbol de sintaxis abstracta, tal que A es igual a num de alguna n, con n en los naturales, ¿no? Esos son nuestros estados finales. Y esto es a lo que nosotros vamos a conocer como valores. Los valores son los nodos terminales de nuestro árbol de sintaxis abstracta. Los números ya no tienen hijos, son nodos terminales, son hojas en el árbol de sintaxis abstracta. Esos van a ser los valores de nuestro lenguaje. No son los únicos, ahorita son los que tenemos, pero más adelante podemos agregar booleanos, más adelante podemos agregar cadenas de texto, más adelante podemos agregar muchos otros tipos de datos. Y esos van a ser valores. Los valores son los puntos terminales de nuestro árbol de sintaxis abstracta. Entonces, de forma más general, nosotros podemos decir que el conjunto de estados finales va a ser A, tal que A es un árbol de sintaxis abstracta y A es un valor. En este momento, los valores son únicamente números, pero no necesariamente tienen que ser así. Y para cualquier semántica operacional que nosotros definamos, nuestros estados finales van a ser valores, es decir, los resultados de nuestra evaluación siempre van a ser valores, ¿vale? Y esto lo podemos expresar con A es final, siempre que A sea un árbol de sintaxis abstracta y A sea un valor, ¿vale? ¿Hay alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces ya definimos nuestro conjunto de estados, ya indicamos cuáles son los iniciales y cuáles son los finales. Lo único que nos falta para nuestro sistema de transición es justamente definir las transiciones, que eso es lo que vamos a ver mañana. Las transiciones las vamos a definir acorde a qué tipo de semántica vamos a estar utilizando, ya sea semántica de paso pequeño o semántica de paso grande. Mañana vamos a definir los dos casos. Mañana vamos a definir las transiciones tanto para semántica de paso pequeño como para semántica de paso grande para que veamos cuál es la diferencia entre ellas
pero de nuevo nosotros nos vamos a quedar aquí en la teoría con paso pequeño y en el laboratorio con paso grande. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo cool, profe. Va, perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos mañana para seguir. Y y ahorita les comparto la grabación, ¿vale? Cuídense, que estén bien.